Hola, hola, ¿cómo están? Somos Juanca Y Adrilu. y bienvenidos a este nuevo video. Este video les vamos a contar de un pequeño paseo. Va a ser un video diferente porque no vamos a hablar mientras caminamos, sino que les vamos a mostrar el lugar al que fuimos y se llama Fujeira. Entonces, quédense para que conozcan este sitio, estuvo súper chévere. Sí, es un otro emirato que está más o menos a 2 horas de Dubái. Bueno, y nuestro recorrido empieza desde Dubái, toma alrededor de 2 horas para llegar hasta Fujeira en carro. Hay algunos buses que te llevan por 25 dirhams hasta Fujeira, pero nuestro recorrido fue en carro. Pasamos por diferentes montañas, unos paisajes rocosos, cosas que no vemos en Dubái. Nosotros no vemos montañas, en Fujeira sí ves muchas montañas. Y lo más chévere, en el camino hay camellos y también hay... Cabras de monte. Sí, y pues obviamente pensamos que era como una zona súper, no sé, o sea, como solo el desierto, que en el desierto no crecían plantas, nada, pero sí hay plantas en el desierto y eso también es chévere, es bonito ver cómo la geografía, pues no es como solo arena y ya. Y pues a 2 horas cambia bastante la geografía pues del lugar, porque Fujeira es otro emirato. Aquí vamos pasando por unos túneles. Para llegar a Fujeira pasamos por varios túneles y este es uno de esos túneles. Hay partes donde la montaña literalmente la rompen, la roca, pero pues en estos tramos y ya supongo yo que la montaña es muy larga, entonces pues es demasiado trabajo romperla, entonces sencillamente pues crean túneles y son súper largos, súper bonitos. Aquí ya llegamos al pueblito, a Fujeira, y lo primero que vimos fue, bueno, además de que vimos un gato, me pareció muy chévere que era muy antiguo, entonces también esa era como la verdadera forma en la que ellos vivían antiguamente, entonces eso nos pareció súper auténtico de los Emiratos. Sí, las casas son muy antiguas y más adelante vamos a entrar a un museo donde podemos ver todo el tema de la cultura de los árabes. En este caso tenemos a un colegio donde ponían a las niñas enfrente y a los niños en la parte de atrás. Y como ven, ahí están estos pequeños sillitas o bueno, como mesitas donde ponían el Corán, porque para ellos ponerlo en el piso no está bien. Aquí yo estaba en una sala donde se mostraba cómo era la medicina. Habían cosas raras, habían como cosas de cachos de animales y bueno, en fin, un montón de cosas bien Y extrañas. hierbas, esencias. En polvo, o sea, como que todo lo secaban así como las especias. Aquí entramos a una de las habitaciones. Como ven, en la parte del suelo hay como unas tacitas de té, hay unos cojines y ahí están unas pequeñas como decoraciones de esta habitación y hay un baño. Entonces acá está la parte como para la ducha, bueno, como asearte el cuerpo con agua. Aquí ya se ve un poco diferente. Esta es una casa pues de una persona con un poder un poder adquisitivo más alto, entonces era como una casa de ricos. Ellos Tenía una tenían cama, camas, sí, exacto, tenían como un más cofre para lujos. guardar la ropa o los vestidos. Aquí podemos ver también una tienda de tabaco. Entonces mostraban la forma de cómo secaban el tabaco y cómo lo comercializaban. Hay un lugar de alfarería, entonces acá muestran cómo están como los jarroncitos Y también las tiendas de ese tiempo. y los jarroncitos ya metálicos. Obviamente tenían diferentes usos, entonces Y también de barro. ajá. Adicional también ya aquí en esta parte es como una sala, o sea, se ve como una sala, sí, un lugar como donde recibían las visitas. También es una casa como diferente, pero pues también se muestra como un poco como era un baño de otra casa o de una forma tal vez un poco diferente, pero pues tenían como el mismo jarroncito como para almacenar el agua. Aquí tenemos la cocina. Entonces podemos ver que en el centro está el fogón
Había también un tipo de horno que no lo mostramos, pero pues era donde se cocinaba todo. Esta era una tienda de especias, entonces aquí podían encontrar o comercializar las especias. Bueno, llegamos a esta parte que fue un poco compleja. Bueno, no sé si escucharon, pero no podía grabar en ese lugar porque había unas mujeres, o bueno, estaba prohibido grabar a las mujeres. Entramos a un restaurante de comida tradicional árabe. La comida estaba deliciosa. Encontramos muchas cosas muy parecidas a Latinoamérica, muchos granos y bueno, en fin. La tortillita, ¿cómo era que se llamaba? La porata. Porata está súper rica, pero o sea, no es una tortilla, sino es más gruesito que una tortilla. Aquí fuimos a una cascada que se llama Corfacán y al lado hay un tipo de coliseo, pues como con tendencias de construcción romana o bueno, está súper bonito. La verdad nadie estaba ahí porque estaba haciendo un calor tremendo, pero sí nos bajamos a la fogata, bueno, sí, a la cascada. Sí, a la fogata porque nos estábamos quemando ahí. Y al frente de la cascada se veía el puerto, que es el segundo puerto más grande de Emiratos Árabes, también súper bonito. Y aquí llegamos a una represa. La verdad está súper lindo porque parecía un oasis, la verdad, en medio del desierto, en medio de un... El color del agua. Está muy chévere porque esta es de las pocas regiones en el país donde se ve naturalmente agua de esa manera. Entonces el agua también era de un color muy bonito. Nos gustó mucho porque es diferente a la geografía que se ve en Dubái. En Dubái se ve solo desierto, solo llanura. Pero acá las montañas facilitan que haya agua así estancada o almacenada. Entonces eso también fue muy bonito. Y esperamos que hayan disfrutado este video. Por favor, comenten cuál fue su parte favorita, qué fue lo que más les gustó de este lugar. Por favor, suscríbanse, denle like a este video, activen la campanita para que reciban notificaciones de nuevo contenido y síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Como Juanca y Adrilu. Muchas gracias. Adiós. Chao.